Bueno, buenas tardes a todos y a todas. De verdad que a mí me pasa lo mismo que a Cristina, que me alegra mucho ver esta sala llena. La verdad que como concejala de Juventud me emociona ver a tanta gente, tanto jóvenes como adultos, con ganas de aprender, de seguir escuchando y de seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias de corazón. Hoy tenemos el honor o la suerte de poder contar con un ponente excepcional, un profesional que además de tener un currículum impresionante, transmite una humanidad y una sensibilidad que llega muy hondo. Arun Mansukhani es psicólogo especialista en psicología clínica y sexólogo, con una extensa formación en terapia cognitivo-conductual, facilitador y consultor en la EMDR Europa, terapia sensoriomotriz y especialista universitario en hipnosis clínica. Desde 1993 trabaja acompañando a personas en su proceso de sanar y comprenderse y actualmente dirige en Málaga el Centro de Regulación Emocional referente en trauma y apego. Ha impartido conferencias y talleres en más de 30 congresos nacionales e internacionales. Es formador de másteres y programas de formación para profesionales de salud mental en países de medio mundo y ha sido asesor en organismos tan relevantes como es la Comisión Europea. Además, su labor divulgativa sobre temas relacionados con la psicología y la sexología llega a miles de personas a través de radio, prensa y televisión. Es más, su conocida charla TED sobre dependencia emocional es una de las más vistas en castellano. En 2023 publicó Condenados a Entendernos, un libro que está ayudando a muchísimas personas a mirarse y a comprenderse mejor. Es un verdadero honor tenerte hoy aquí, Arun. Gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros. Y ahora sí, disfrutemos de la charla. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos como un poco todas obsesionados con el apego, ¿no? ¿Sí? Con criar bien a nuestros niños, con criarlos. ¿Quién piensa que no es buen padre o buena madre? Levantad la mano sin miedo, si lo sentís. ¿Verdad? Unos cuantos. No tengáis miedo a levantarla. ¿Quién piensa que no es buen padre o buena madre, que podría mejorar claramente? Eso, no nos queda mucho. ¿Quién ha venido aquí para ver si puede mejorar como padre? Vale, se nos ha ido totalmente de las manos, lo digo. Me encanta una frase, hay un biólogo, Robert Trivers, que tiene una frase que me encanta, y es que la capacidad de demandar de los niños siempre es mayor que la capacidad de los padres de dar. Entonces tenemos que recordar eso, ¿no? Los padres que querríamos para nuestro hijo son padres perfectos y nosotros estamos muy lejos de ser padres perfectos, entonces siempre estamos lejos de poder hacer lo que nos gustaría hacer, ¿no? Y yo creo que eso es buena señal, o sea, es buena señal que nos sintamos descontentos con qué tipo de padres somos, porque eso indica que seguimos preocupados de alguna manera, pero a la vez no nos podemos machacar y fustigar por ello, porque no nos va a ayudar, porque lejos del apego seguro lo que va a ocurrir es que vamos a caer en un apego ansioso, ¿no? Como me decía una paciente hace ya muchos años, me dijo, es que yo estoy ansiosa por darle un apego seguro a mi hijo. Le dije, bueno, si estás ansiosa por darle un apego seguro a tu hijo, vas a hacer de todo menos poder darle ese apego seguro, ¿no? ¿Cuándo empezó todo esto? Bueno, empezó con la infancia, ¿no? Aquí tenemos una serie de cuadros, premodernos todos, sobre distintos niños. No sé si veis a los niños un poquito más cerca, son un poco inquietantes, ¿no? ¿Veis? Este niño es rarito, ¿no? Este también. Son raros. Y aquí vemos al niño Jesús, que bien podría ser el Señor Mayor Jesús, más que el niño Jesús. Entonces, cuando ve uno de estos cuadros, lo primero que se plantea es ¿por qué, no? Esta gente, ¿por qué pintaba tan mal? O sea, ¿por qué pintaba a los niños así? Bueno, no pintaban mal. Básicamente lo que ocurre es que en la Edad Media la infancia, tal y como la entendemos, no existía. La infancia no era algo cualitativamente distinto de la edad adulta. Los niños eran básicamente adultos pequeñitos. Entonces había que pintarlos como lo que eran, adultos pequeñitos. Y solo a partir de la Revolución Industrial, todas las etapas modernas, se va inventando la infancia, literalmente la infancia como un periodo distinto, cualitativamente, no cuantitativamente, cualitativamente distinto de la edad adulta, es algo que se inventa a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, se va inventando. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como invención de la infancia. Que no me digáis que no es un título chulísimo para un libro. ¿Sí?
Digo, le voy a poner ese título a mi próximo libro, pero este pavo se lo puso a su libro en 1960. Entonces me adelantó este señor, que es ensayista, historiador, Philip Aries, que fue el primero, que por lo menos al que yo le he leído, ese concepto de invención de la infancia, y que explica un poco esto, ¿no? Cómo esos cambios socioculturales, el que los niños dejasen de morir al nacer, el que los niños no muriesen durante la infancia, sino que sobreviviesen más debido a la mejora de condiciones sanitarias, la medicación, etc., fue haciendo que cada niño fuese más valioso y que cada niño recibiese una atención muchísimo más directa, ¿no? Hasta entonces, no es que la gente no quisiese a los niños, la gente quería a los niños básicamente porque es algo que nace de un sistema instintivo en nosotros, un sistema natural de acción, si queréis, ¿no? Que nos hace apegarnos a nuestras crías. Eso ocurre siempre. Pero no había esa atención tan especializada a cada niño. Eso empezó a ocurrir progresivamente, ¿vale? Y la primera atención era educar a los niños. Si nos vamos al siglo XIX, incluso el siglo XX, ser afectuoso con los niños no era algo fundamental. Lo que había que hacer era, ¿no? Como hay dichos incluso, ¿no? Al arbolito desde chiquitito, ¿no? O con la vara no sé qué, hay como 4 o 5. ¿Cuál? La letra con sangre entra, esa es dura, ¿eh? La letra con sangre entra, hay varias de estas, ¿no? Bueno, que un poco nos hacen ver que sí, que ya había esta visión de los niños a los que había que dedicarles tiempo y espacio, pero lo que había que hacer era realmente endurecerlos, ¿no? La idea era, el mundo es muy duro, el mundo al que se van a enfrentar es muy duro, mientras más lo endurezcamos, mejor. Y la educación era básicamente endurecer a los niños. ¿Sí? Y eso siguió. Muchos de los que estamos aquí crecimos con padres muy duros, ¿no? ¿Quién tuvo un padre o una madre de estos serios que te asustaba? Unos cuantos tenemos padres de estos. No necesariamente padres psicopáticos, su cosita psicopática tenían, pero bueno, no necesariamente, pero padres rígidos, porque era lo que se llevaba entonces. Yo siempre digo que yo a mi padre, y es cierto, jamás le hablé de tú, ni yo ni mi hermano, siempre le hablamos de usted. Era un poco el modelo ese, ¿no? Del padre rígido. Y en eso estábamos, y estábamos muy felices, porque vivíamos, o sea, los adultos vivían muy bien. Y el niño decía, mamá, ¿cuándo llegamos? ¡Calla, niño! Y el niño callaba, ¿no? ¿Me acordáis? Ibas en el coche y tú vas escuchando a Rafael Farina, que era... Rafael Farina no te gustaba para nada, pero era lo que le gustaba a tu padre. O yo qué sé, o la tele se veía la que querían tus padres. Los niños, bueno, había que prestarle atención, pero una educación muy educativa, no afectiva todavía. ¿Sí? ¿Recordáis eso, no? Ahora cuando vais en el coche con vuestros niños, ¿vais escuchando a Rafael Farina? No, afortunadamente no. Pero vais, dependiendo de la edad, ¿no? Yo os puedo cantar todas las canciones de Disney hasta hace unos 10 años, que es cuando ya dejamos de escuchar Disney. Hasta ahí, Aladdin os las canto todas en español y en inglés. Y Frozen las canto y hago la coreografía original. O sea que eso cambió radicalmente. ¿Cuándo cambió? Bueno, empezó a cambiar en el siglo XX, aunque todavía a principios del siglo XX estos son Freud, Jung y Adler, los representantes de la escuela psicoanalítica, ¿sí? ¿Os suenan? Este es un dibujo que me ha hecho, por cierto, la inteligencia artificial. Le dije, hazme un dibujo donde salgan Freud, Jung y Adler tomando cañas en un tal. Y me lo ha hecho, me ha hecho esto, ¿eh? Después le dije, hazme uno en el que salgan Pavlov, Skinner y Watson tomando cañas. No fue capaz, me ponía a Pavlov con cara de Messi. No sé por qué, en serio, ¿eh? Ponía a Pavlov con cara de Messi. Total, digo, esto no se lo van a creer, la gente se va a dar cuenta que es Messi. Total, puse las fotos originales. Bueno, estos, los que sabían algo de psicología, bueno, muchos psicólogos en la sala veo, desde la facultad, compañeros, sabéis que eran teorías muy enfrentadas entre sí, ¿no? Pero estaban de acuerdo en cuanto al desarrollo del niño. De alguna manera, con terminología distinta, ambas pensaban que el niño no nacía para vincularse afectivamente, sino que el niño era un ser egoísta que quería satisfacer sus necesidades básicas y a medida que se las satisfacíamos, ellos iban generando un vínculo afectivo con la persona que les satisfacía esas necesidades. Ambas teorías tenían la misma idea. Esto lo llamaban condicionamiento, lo que ocurría es que el niño condicionaba el afecto. O sea, que el niño era un ser egoísta que se vincula porque le damos de comer, ¿vale? Psicoanálisis se le llamó la teoría de la aracena o la teoría del cup of theory, porque lo que se decía es que lo que les vinculaba era la gratificación oral. Y en esto estábamos a principios del siglo XX cuando llegó este señor.
Este señor tiene la culpa de todo, lo sabéis, ¿no? El que ya no escuchemos a Rafael Farina, culpa de este hombre, que lo sepáis. Si no seguiríamos escuchando a Rafael Farina tranquilamente, bueno, ya no sé qué escucharíamos, que escucharía Manu Tenorio, no sé, lo que quiera que escuchaseis, pero no escucharíais Disney. Este señor es John Bowlby, padre de la teoría del apego. Había muchos antecedentes de la teoría del apego, no es que a él se le ocurriese sentado en una silla, pero desde luego es el que le da la forma definitiva, ¿no? Había muchos antecedentes dentro del psicoanálisis. Y él planteó una primera idea que ahora nos parece obvia, pero que en su momento fue absolutamente revolucionaria, ¿no? La primera idea que él planteó es que el vínculo social no es secundario. O sea, el niño no se vincula porque le dan de comer. El vínculo social es primario. O sea, el ser humano nace para vincularse. Incluso fue un paso más allá. No es un vínculo al mismo nivel que los demás, está por encima de los demás. Porque vincularse es una necesidad tan básica para el ser humano que si ese vínculo no se produce, los niños van a sufrir. ¿Vale? Entonces, algo, fijaros, que era secundario, se convierte de repente en primario. Esa capacidad de vincularse, la afectividad. Y él fue más allá, dice, no solo el vínculo va a desarrollar todo, capacidades cognitivas, etcétera, sino que va a desarrollar la autoestima, la capacidad de relacionarse con los demás, la capacidad de elegir pareja. O sea, esa relación va a, de alguna manera, influir en toda nuestra vida. ¿Sí? Y esto lo plantea en 1950. ¿Vale? Inicialmente recibe muy poca atención por parte de los psicólogos, recibe más atención por parte de los enfermeros y las enfermeras. De hecho, la teoría del apego empieza siendo popular primero en enfermería y de hecho es donde posiblemente más cambio ha logrado. El piel con piel, el que al bebé no se le separe al nacer, todas estas cosas que nos parecen habituales vienen de la teoría de este señor. Pero lentamente la psicología le empieza a prestar atención a la teoría del apego y empieza a tomar tanta relevancia que ahora cada 3 artículos que leéis, uno es de apego, ¿no? Si tienes un novio evitativo, dice lo que tienes que hacer, y eso es un artículo del apego. No fue él solo, había muchos antecedentes y mucha gente que lo ayudó. Mary Ainsworth, posiblemente la más importante, Mary Main también. Mary Ainsworth además trabajó con una persona que también anticipó. Bueno, quiero decir que muchas veces pensamos que las teorías son la idea de un tipo sentado en su atalaya y no, normalmente nacen en un contexto determinado, aunque es cierto que él le da ese giro importantísimo, ¿no? A partir de ahí, los padres no hemos dejado de estar angustiados. Ya está, a partir de ahí se acabó la tranquilidad paterna y materna, salvo los que no leen, que están muy tranquilos, ¿no? Pero los padres que más o menos leemos estamos constantemente angustiados. ¿Por qué? Porque sabemos, por culpa de Bowlby, que esa interacción es súper importante, que Dios mío, la autoestima del niño, vayamos a hacerle daño. Ay, no le diga eso, que el niño, a ver si el día de mañana, y estamos todo el rato asustados, ¿no?, con el niño. Y así se creó la infancia tal y como la entendemos ahora, ¿no? Como ese momento súper especial, que es cualitativamente distinto de la de adulta, pero que además lo que ocurra va a ser muy importante para todo lo que ocurra en la de adulta, ¿no? La teoría de Bowlby, además, sabéis que ha sido muy refrendada desde la biología, todo el tema del desarrollo cerebral, como especie nos hemos desarrollado por el vínculo, neurología, etc. O sea que es una teoría que ha ido recibiendo cada vez más y más apoyo, ¿no? Bueno, como no estábamos suficientemente contentos con la infancia, este señor Stanley Hall en 1904 inventó el término adolescencia. ¿Vale? O sea, ya estábamos acojonados gracias a Bowlby, acordaros, estábamos asustados con los niños, pero ahora el susto no se nos iba a quitar hasta que dejasen de ser adolescentes, porque este señor nos dijo, que la infancia no es infancia de edad adulta, ni siquiera infancia, juventud, edad adulta. Hay una edad intermedia que es la adolescencia, que además es una etapa de grandes cambios, tensiones y una etapa súper chunga, donde puede pasar absolutamente de todo. Ya llegaron después los neurólogos y nos dijeron, además hay una segunda ola sináptica en el cerebro, ¿no? El cerebro se desarrolla en la adolescencia, con lo que acojonados con la adolescencia todos ahora, ¿no? No contentos con la adolescencia, Kenneth Kenniston dijo, ahí no acaba, hay post-adolescencia. Después de la adolescencia va la post-adolescencia. Y Jeffrey Arnett, poquito después, dijo, no, y además después no vamos a la adultez directamente, por Dios, vamos a la adultez emergente, que es como si fuesen... Total, somos todos adolescentes, por eso no hemos hecho un selfie. Algunos soy adultos emergentes, el resto somos todavía post-adolescentes como mucho, ¿no?
Y tenemos también preadolescentes. O sea, fijaros que la adolescencia se ha desparramado, ¿no? Se ha extendido por todos los sitios, desde la pre a la adultez emergente, todo adolescente ya, ¿no? Y, fijaros, este dato español, el 55% de los chavales, chicos, chicas, que entre 25 y 29 años vivían con sus padres. Más de la mitad, 1 de cada 2. ¿Vale? Y otros, aunque no viviesen, dependían económicamente de sus padres. O sea, no se deja nunca de ser adolescente. Bueno, total, los adolescentes es una cosa muy reciente. Y desde que están, perdón, con los más jóvenes, están dando morcilla, ¿eh? O sea, los adolescentes, fijaros, nuestra juventud gusta del lujo, es maleducada, no hace caso, nuestros hijos son unos tiranos, nuestro mundo llegó a un punto crítico, los hijos no escuchan a los padres, esta juventud está fatal, malograda, los jóvenes son malhechores y ociosos. Fijaros que esta es de Sócrates, hace 2500 años, no he escrito, ¿sabéis quién lo escribió? Se le atribuye a él, ya se estaba quejando de los jóvenes. Pero es que este es un sacerdote egipcio que hace 4000 años ya estaba diciendo que los adolescentes eran ruinosos. Y esto es un vaso de arcilla, hay una serie de vasos de arcilla en Babilonia que llevan tallas, donde alguien, hace 4000 años, no sabemos quién, es anónimo, se molestó en tallar esto. O sea, ¿cómo no estaba este con su hijo o hija adolescente? O sea, nosotros cuando lo leemos nos podemos identificar. O sea, a mí si me dais ahora mismo un vaso de arcilla, tengo una niña de 16 y una de 18, vamos, tallo esto y lo que haga falta, ¿no? Bueno, esto es un poco contradictorio con lo que acabo de decir. Si la adolescencia se inventó tan recientemente, ¿cómo que esta gente se está quejando de esto? Bueno, porque sabemos que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de una determinada sociedad. A medida que las sociedades se desarrollan más, se vuelven sociedades más complejas y entrar en la edad adulta requiere mayores habilidades. Esto es, claro, Sócrates hablando de los jóvenes griegos, que son jóvenes ciudadanos griegos, que era un pequeño porcentaje de familias muy ricas, por supuesto son los chicos, no está hablando de los esclavos, está hablando de gente con un nivel socioeconómico muy alto, ¿no? Entonces, a medida que las sociedades se van haciendo más complejas, la adolescencia dura más y se hace más compleja. Y se hace más compleja porque es ese periodo que está a mitad de camino entre la infancia, en la que sabemos lo que hay que hacer, que es cuidar mucho a los niños, y la edad adulta, que también sabemos lo que hay que hacer. Deja que haga lo que le dé la gana. Y la adolescencia está justo ahí en medio. Claro, si se va haciendo más larga y más compleja, todo se hace más complejo. Y la nuestra es que sepamos la sociedad más compleja de las que tenemos registro. Por eso nosotros tenemos tantísimos adolescentes, o por eso se ha extendido tanto esa adolescencia. ¿Sí? ¿Os sentís bien siendo adolescentes? ¿Sí? A partir de ahora tenéis que comportaros con vuestros hijos como adolescentes. Vosotros. De todas maneras, ya que estamos aquí en familia, tener hijos está sobrevalorado, ¿no? O sea, que empezar a decirle a la gente, oye, no te animes, tranquilízate. Bueno, ¿por qué la adolescencia además es tan compleja, tan complicada? Sarah Jane Blackmore, del Instituto de Neurociencia de Londres, bueno, nos dijo, sabemos que las áreas corticales son las más tardías en madurar, las más tardías en mielinizarse. Cuando ponemos estos dibujitos, acordaros que hacemos como que el cerebro está constituido por módulos. No es del todo así, el cerebro son mucho más redes que cajitas, ¿no? Para entendernos. Pero bueno, seguimos llamando sistema límbico a todas esas redes que tienen que ver con lo emocional, toda la estructura cortical es la última. Entonces, ¿qué nos dice Sarah Jane Blackmore? ¿O qué sabemos? Que el cerebro, bueno, sabéis que nosotros tenemos un cerebro muy grande, sabéis esto, ¿no? No lo usamos del todo bien, pero tenemos un cerebro muy grande. ¿Sabéis cómo de grande? Comparativamente, para saber cómo de grande es nuestro cerebro, lo tenemos que comparar con otras especies animales. Pero claro, el tamaño del cerebro depende del tamaño del cuerpo. Una ballena tiene un cerebro más grande que el mío. ¿Quién lo tiene comparativamente más grande? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿A quién se le ocurre? Está fácil. Venga, los de ciencia, ¿cómo se hace esto? Se compara el tamaño del cuerpo con el tamaño del cerebro. Eso se llama índice de encefalización. ¿Vale? Entonces cogemos el tamaño del cuerpo y vamos viendo y estudiamos diferentes especies y nos va a salir un promedio de, oye, si el bicho mide tanto, el cerebro más o menos podemos esperar que sea tanto. ¿Vale? Si el cerebro es del tamaño que esperamos por el tamaño del bicho, decimos que esa especie tiene un índice de encefalización de 1. O sea, su cerebro es lo que esperábamos. Si es más pequeño, le damos un número por debajo de 1, según lo pequeño que sea.
Y si es más grande de lo esperado, le damos un 2 o un 3. Si decimos 2, el cerebro es el doble de grande de lo que esperábamos. ¿Sí? ¿Hasta aquí me ha seguido todo el mundo? ¿Tenéis perrito y gatito en casa? ¿Sí? Los perros y los gatos tienen un índice de encefalización de 1. Su cerebro es más o menos el que esperábamos por el tamaño. Las ovejas tienen un índice de encefalización del 0,6. Un cerebro más pequeñito. ¿Habéis visto las ovejas? Muy listas no son, ¿no? De hecho, tú les das un susto y se congelan. No es broma. YouTube está lleno de personas dándole susto a cabras y ovejas y que las ovejas y las cabras 0,7, se congelen. Con lo que dicen, mira, 0,7 se congelan. Y yo digo, ¿y el que le da el susto? ¿Qué índice de porque qué ganas hay que tener de ir a darle un susto a una cabra y grabarlo? Pero bueno, si queréis podéis poner cabras desmayándose y veréis la cantidad de gente que graba vídeo. Bueno, las cabras tienen ese índice de encefalización, 0,7. Os doy una pista, el chimpancé tiene un índice de encefalización de 2. No está nada mal, nuestro primo más cercano, junto con los bonobos. Tiene el cerebro el doble de grande de lo que cabría esperar. El encéfalo más que el cerebro. ¿Cuál es el nuestro? ¿Cuál es nuestro índice de encefalización? ¿Quién diría 3? Levantad la mano. Lanzaros. ¿4? Lucía, 4. ¿Quién da 4? ¿Quién da 5? 5. ¿Quién da 6? 7. Eso ya es demasiado. 7 es demasiado, ¿no? Entonces, se podría decir, a lo mejor los humanos, pero mi vecino no tiene un índice de encefalización. Bueno, nuestro índice de encefalización es 7. Sorprendente que con esa cabeza seamos tan burros que tendríamos que estar. Los animales vivos que más cerca, estábamos esta mañana, los animales vivos que más de cerca nos siguen son los delfines, en concreto 2 especies, el delfín pío y el delfín nariz de botella, que tienen un índice entre 5 y 6, uno por debajo de 5 justo, otro por encima de 5. De las especies no vivas, el Homo neanderthalis, que nuestro primo, posiblemente la misma especie, también tenía un índice de encefalización cercano al nuestro. Total, tenemos esa meolla de cabeza, ¿no? Pero tenemos otro problema, y es que somos los únicos primates, sabéis que somos primates. Me encanta cuando dicen los animales, ¿no? Como si los animales fuesen otra cosa distinta a nosotros. Nosotros somos animales, somos primates. Somos los únicos primates que andamos a 2 patas. No sé si os habéis dado cuenta. ¿He visto que la gente tiende a levantarse de la cama y andar a 2 patas? Sorprendentemente, porque todos los demás primates andan a 4. Incluso el gorila y el chimpancé andan sobre los nudillos. El hecho de que nosotros andemos a 2 patas ha hecho que el canal de parto de las hembras de nuestra especie se haya estrechado, acortado y cambiado de posición. Entonces, un bicho con la cabeza muy grande no podría pasar por el canal del parto. Posiblemente lo que hace que nuestros partos sean tan complejos y que sin asistencia sanitaria, bueno, tenemos que ir al siglo XIX, la cantidad de niños que morían en el parto era altísima. Porque nuestro parto es muy complejo, porque tiene que nacer un bicho con un cerebro un bicho, entiéndase, hijo e hija, los queréis mucho, pero un bicho con un cerebro muy grande, dentro de una cabeza muy grande, que de hecho viene comprimida, viene sin fraguar y montada para que salga aquello, porque aquello no va a salir. ¿Y cómo hacemos esto, no? ¿Cómo resolvió la naturaleza? Bueno, si tenemos que tener cerebro grande y por aquí no se cabe, mira, saca al niño ya. Somos una especie prematura. Realmente nosotros nacemos con cerebros sin terminar de desarrollar. Gran parte de nuestro desarrollo cerebral tiene lugar de forma postnatal, a diferencia de todas las otras especies que conocemos cercanas y de los primates también, que a medida que vamos acercándonos tienen cada vez mayor desarrollo, pero el nuestro es llamativamente, la inmadurez del cerebro de nuestra cría al nacer es enorme. Entonces nuestros niños nacen con el cerebro ahí todavía sin convoluciones, sin giro, hecho papillita todavía, ¿no? Y eso se va a ir desarrollando a través de una serie de procesos, de conexiones sinápticas, de podas sinápticas, o sea, lo que se va haciendo es que el cerebro se va conectando cada vez más, se van eliminando las conexiones que no funcionan, alguna que otra neurona, y este proceso va a ocurrir en 2 momentos de la vida. Primer momento, evidentemente, justo el postnatal. Esos primeros años son unos años de desarrollo cerebral potentísimo. Segundo momento, lo había adivinado, la adolescencia. Ay, Dios mío. ¿Habéis visto cómo cambian los niños? La poda sináptica. ¿Poda sináptica? ¿Por qué te has llevado la parte de mi niña que hacía que era tan dulce? Y me has dejado la parte esta desagradable de la niña. Misterios de la poda sináptica. Entonces,
esos dos momentos se vuelven súper importantes. Por eso, de hecho, el tomar sustancias tóxicas es tanto peor en la adolescencia que en otros momentos, porque realmente el cerebro está en un momento de gran desarrollo. No os preocupéis, se lo he contado a los niños en el instituto con mucha seriedad. Algunos se han puesto medio verdes allí diciendo, hostia, que tener cuidado. Y lo que ocurre es que los circuitos, sobre todo los frontales y los asociativos corticales, o sea, los circuitos, la parte del cerebro que nos permite razonar, pensar, no hacer lo que me apetece inmediatamente, esos tardan más en desarrollarse. Y sin embargo, todos los circuitos de qué me apetece, los límbicos, se desarrollan mucho antes. Entonces, en la adolescencia tenemos una persona en un cuerpo así adulto, creyendo que es adulto, con el cerebro sin formar. De hecho, mira que yo se lo digo a mis niñas cuando quieren salir. No me hacen ningún caso. Le digo, no puedes salir, es peligrosísimo. Es como si no tuvieses pies, pero peor, pues no tienes cerebro. Pero no me hacen caso. Salen de todas formas. Entonces, eso va a ser una de las claves de esa adolescencia, que tenemos esta segunda ola en la que todas estas estructuras se están hiperconectando, se están mielinizando todas las estructuras, ¿vale? Y el cerebro está literalmente cambiando. De hecho, la adolescencia es una época de cambios, ¿no? El cuerpo cambia también, lo habéis visto, ¿no? Los cuerpos de los niños cambian. El cambio es desigual, ¿no? Igual le crecen los pies antes y siguen siendo como medio pequeños con unos pies ya de mayores. ¿No? ¿Os ha pasado esto alguna vez? Yo me di cuenta que mis niñas habían crecido porque dormían y yo entraba por la noche y las miraba en la cama, papi así ilusionado, tal igual, y una de estas que entré vi unos pedazos de pie que pensé que alguien se había metido en la cama con la niña. Era la niña, que ya, bueno, total, el desarrollo ese es más o menos desigual, hay grandes cambios hormonales, ya sabéis, en este periodo, que afectan mucho también al comportamiento, y esto es lo más importante, se produce un cambio en el grupo de referencia. ¿Vale? Por razones evolutivas, durante toda la infancia, el grupo de referencia es mi familia. ¿Sí? Para mi hija yo era Batman. Lo que yo decía, iba a misa. ¿Hasta qué edad? 10, 11, 12. A partir de ahí, en el momento que tú dices algo, es justo lo contrario de lo que tú dices. ¿Vale? Sabemos que cuando los niños escuchan las voces, los niños pequeños, niñas pequeñas, las voces de su figura de apego de su madre, se activa todo el circuito de recompensa, se ponen contentos. Sabemos que cuando los adolescentes escuchan las voces de su figura de apego, no se activa el circuito de recompensa, no es broma. No se activa. O sea, les resulta neutro, en el mejor de los casos, desagradable escucharte. ¿No? Parece que te molesta, no parece, le molesta, te lo confirmamos. La neurociencia te confirma que les molesta. Lo sabemos desde el 2012, que se encontró por primera vez, se pudo objetivar esto, ¿no? Entonces, ese cambio es un cambio que responde a una lógica muy interesante desde un punto de vista evolutivo, si lo pensáis. La infancia yo tengo que aprender todo lo que me puede aportar mi familia. Entonces, realmente estoy focalizado en la familia. Pero, ¿qué pasa si he tenido la mala suerte de nacer en una familia truño? Me va a ir muy mal en la vida. Entonces, en la adolescencia voy a dejar de hacer caso a mi familia y voy a mirar a mis iguales. ¿Vale? Y este es, desde el punto de vista evolutivo, el sentido que tiene este cambio en el que los adolescentes dejan de prestar atención literalmente a los padres. En mundos más simples, donde a esta edad eran adultos y se iban, no teníamos tantos problemas. En el nuestro complejo, que no se van nunca, pues imaginaros, aquí empiezan todos nuestros problemas que os voy a contar, ¿no? ¿Vale? Y junto con ese cambio de grupo de referencia, que van a ser los iguales o otros adultos, si tenéis otros adultos que se llevan bien con ellos, no sé, un tío o una tía, veréis que en la adolescencia son súper útiles, ¿no? Porque de repente a ti no te hacen caso, pero a la tía más jovencita sí, o al primo no sé qué sí. De hecho, la mayoría cuando queremos llegar a nuestro hijo adolescente hablamos con otro adulto, ¿no? Porque a los otros adultos sí le pueden hacer caso, sobre todo más cercanos en edad. Y a la vez, estos cambios hacen que la adolescencia sea posiblemente el momento donde la autoestima es más frágil que nunca. Entonces los adolescentes se sienten terriblemente inseguros, aunque la defensa del adolescente es jamás mostrar la inseguridad, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque además las sociedades, los grupos adolescentes son muy jerárquicos en su funcionamiento, son muy competitivos, lo habéis visto, rápidamente desechan, marginan, este es mejor, aquel es mejor. Entonces en esos entornos mostrar inseguridad es lo peor que tú puedes hacer. Entonces los adolescentes se revisten de una capa de seguridad, aunque en el fondo tienen una grandísima inseguridad, ¿vale? Y a los padres automáticamente no les parece muy interesante lo que tengamos que decirles. ¿Qué sabemos de los jóvenes actuales, adolescentes actuales? Bueno, sabemos que
consumen menos alcohol, menos tabaco y menos drogas que las generaciones previas. Genial. Fijaros, ¿eh? A poco que tiréis de memoria, podéis corroborar esto. Yo compraba cigarrillos sueltos en el bar del instituto de Torremolinos, ¿eh? No hay que irse muy lejos. Fumábamos todo allí. Invitábamos al profesor a fumar tabaco. El profesor fumaba tabaco en clase. Y yo recuerdo de pequeño un pediatra ocultándome, no diré su nombre, con un cigarrillo. Bueno, quiero decir, se fumaba. Mi padre, que era un señor de verdad, de los de antiguo, de los de traje, se bebía todos los días una copa de vino al mediodía, una copa de vino por la noche y generalmente un whisky. Y no era alcohólico. Todos los días. Fines de semana un poquito más. Y esto no era alcoholismo, pero es que no lo era. O sea, porque el alcohólico era el otro que llegaba borracho. Quiero decir, había mucha más tolerancia hacia una serie de drogas que ahora entendemos que son mucho más graves, entonces ha disminuido el consumo. Esto es una gran noticia, ¿no? Sabemos que ha empeorado significativamente la salud mental, por lo menos los datos medibles. Una parte tiene que ver con que comunican mucho más. Esto es una grandísima noticia. O sea, antes había gente deprimida, ansiosa, triste, con estrés postraumático o trastornos postraumáticos o lo que sea, que a lo mejor ni siquiera sabía que lo tenía. Ahora, gracias a Dios, tenemos toda una serie, primero de conocimiento, ¿no? Con lo que hay más gente que lo dice, pero sospechamos que no solo es que lo digan más, sino que la salud mental ha empeorado. De hecho, tenemos algunos datos objetivos, como los índices de suicidios, que han empeorado. Entonces, la salud mental ha empeorado. Y muy recientemente tenemos una tendencia de aumento de los delitos contra la libertad sexual que habían ido mejorando en jóvenes, sobre todo en jóvenes, fijaros, de 14 y 17 años. En número absoluto sigue siendo muy pequeño, no os alarméis, pero hay un empeoramiento. Entonces, hay una serie de variables que están empeorando. ¿A qué se debe esto, no? Sería la pregunta. También ha empeorado la satisfacción en las relaciones sexuales, que es un shock para todos. Yo soy sexólogo, yo empecé a formarme en sexología en los años 90 o así, y ahí todavía pensábamos que cada vez el sexo se liberaría más y la gente disfrutaría más del sexo. Estábamos convencidos de esto. Como todo llegará, ¿no? Y lo que estamos encontrando es que la gratificación baja. ¿Vale? Esto también nos resulta sorprendente. Y en algunos grupos, no en todos, el acceso es más tardío. La gente disfruta menos de las relaciones en un momento, en teoría, en que hay más opción y más apertura. Estamos hablando siempre en grandes números, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, a todos estos cambios que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios que han ido ocurriendo, que han permitido primero que haya una adolescencia y después que en los últimos años estemos viendo esta dificultad, ¿no? Vivimos en una época de culto a la juventud. Siempre ha habido culto a la juventud. Si veis los cuadros de esto, ¿cómo se llama?, de las Venus o los cuadros indios de Krishna, siempre son gente joven. O sea, desde siempre el cuerpo joven ha sido atractivo. Pero seguramente el culto a la juventud que tenemos ahora mismo es mayor que nunca antes. ¿Vale? Aquí estoy yo ya con una edad avanzada, con vaqueros y zapatillas deportivas, intentando vestirme como un joven. Ya no, porque los jóvenes van con chancla y calcetines y un chándal cortado por la rodilla. Claro, no les queda más, porque vamos con vaqueros todos, pues ellos tienen que diferenciarse. Entonces, no, si nos pusiésemos, los que no queréis que vuestros niños se pongan chancla y calcetines, ponéroslo vosotros, seguramente se pondrán automáticamente un traje, ¿no? Pero no es broma, esto se lo leí a un filósofo que me encanta, Juan Cueto, que decía que cada etapa histórica se puede ver cuál es la edad más valorada por cómo se viste la gente de esa etapa histórica. Entonces, si nos vamos al año 50, los adultos se vestían como adultos. Y los niños, como adultos. A los niños se les vestía muy correcto. Y las personas mayores, como adultos. La etapa más valorada era la adultez. Ahora los jóvenes se visten como jóvenes. Los mayores nos vestimos como jóvenes. Y a los niños se les viste como jóvenes. O sea, ese culto a la juventud, ese culto al cuerpo, seguramente no está viniendo nada bien. Y no les está viniendo bien a ellos tampoco. La presión sobre el cuerpo es enorme. Antes solo sobre las chicas, ahora sabéis que sobre chicas y chicos. Sigue siendo mucho mayor sobre las chicas, ¿eh? La presión del cuerpo, de estar guapa. Bueno, incluso mi sensación es que las niñas de 16, 17, 18 años se arreglan bastante más que mis compañeras del instituto cuando yo tenía esa edad, ¿no? O por lo menos se arreglan con... Bueno, esto ya es una sensación. Pero bueno, eso está ahí todo el rato, ¿no? Hay una cierta idea de que hay una disminución de la tolerancia a la frustración. Es posible, es posible. A medida que las sociedades mejoran, la gente se hace, como diría el Fari, más blandita, ¿no? Yo soy mucho más blando que mi padre,
Mi padre decía, vosotros estáis todos perdidos. Claro, el hombre con 16 años fue de la India a África. Para él, yo que con 16 años estaba en el instituto, era un blandengue. Y seguramente él era mucho más blando que mi abuelo. O sea, a medida que la sociedad mejora económicamente, la gente se hace más blandita. Es posible que hayan crecido en una etapa de más abundancia y, por tanto, tengan menor tolerancia a la frustración. No sería extraño, sería lógico. Pero además están creciendo con una generación mayor, que somos nosotros, que estamos todo el rato angustiados. Y les transmitimos todo el rato angustia. Todo el rato. La primera generación que va a vivir peor que sus padres, a ver de lo que vaya a trabajar, la IA se va a comer todos los trabajos, bueno, no voy a poder comprar una casa nunca, que nos tenemos que hacer mirar esto un poco, ¿eh? O sea, nosotros como sociedad estamos en una angustia que yo creo que un poco a la gente joven le vamos transmitiendo también todo esto, ¿no? La sensación de que el mundo es súper competitivo, ¿no? Y la obsesión con que nuestros niños sean los que mejores compiten, ¿sí? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis tenido a niños en algún idioma? ¿Para qué? ¿Para hablar con el vecino? No, para el mundo competitivo. Vamos al nivel siguiente. ¿Cuántos habéis tenido un niño, además de un idioma, aprendiendo algún instrumento musical? Ya vamos para nota. Ya vamos para nota. Esto es nuestra obsesión con que el mundo es competitivo y queremos que nuestros niños sean. Y esto genera mucha presión también, ¿no? Y, por supuesto, todos los cambios de la estructura sociofamiliar que hemos dicho. Y, por último, tenemos, además, un sospechoso que nos preocupa especialmente. Bueno, nos preocupaba especialmente, ahora sabemos que hay una influencia directa entre pantallas y salud mental. Hasta hace unos años era debatible. Ahora todavía hay algunas investigaciones que lo debaten, pero yo diría que la mayoría de los artículos y la mayoría de los profesionales hay un consenso claro de que ha habido un empeoramiento. Fijaros que en el 2012 el 50% de la población de las sociedades desarrolladas tenía ya un smartphone, que es cuando realmente esto se complica, y es justo la época en la que todo empieza a empeorar. Todo. Salidas, sacarse el carnet, acordaros, ¿no? Los que tenemos cierta edad, claro, yo estoy hablando como si fueseis todos mayores, que hay mucha gente joven. Bueno, los que tenéis mi edad, recordad, una de las primeras cosas era sacarse el carnet. ¿Por qué? Porque el carnet era libertad. Ahora no, ahora la libertad es un iPhone mejor. ¿Carnet para qué? ¿Dónde voy a ir? Voy a ir a un sitio para coger el móvil. Pues para eso el móvil directamente. Las citas, la sensación de soledad, fijaros, paradójico. Mientras mayor conexión, mayor sensación de soledad. Y esta me preocupa mucho, las horas de sueño. Me preocupa mucho porque todos los que estamos en salud mental sabemos que dormir es tremendamente importante para la salud mental, para la salud en general y la salud mental. Trastornos obsesivos, trastornos depresivos, todo esto se dispara con la falta de sueño. Y tenemos un porcentaje alto de chavales que están durmiendo mucho menos todos los días de lo que deberían, en gran medida por el móvil. Yo esta es la pelea que tengo con mis niñas, con la que me queda, la otra se ha ido, porque está estudiando fuera. La que me queda en casa, la gran pelea es que cene temprano, la última hora sin móvil y se acueste a las 10. Esto es una pelea, imaginaros. Porque además que todas sus amigas están despiertas, de 10 a 11, 11 y media, 12. Bueno, esto es una pelea diaria. Entonces, como pasa con los adolescentes, yo tengo la ventaja de que yo le di la chapa teórica, le pongo transparencia, entonces llega un momento en que la pobre no me discute, pero cada vez que puede se escabulle. Y es lo típico de que tú entras a las 11:15, papá, era un momento nada más, vete, ¿no? De la guarida, y tú te vas de la guarida y un poco asustado, pero deja el móvil, ¿no? Pero te vas, ¿qué haces? Te vas a pelear con ella. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Todo el rato intentando que cene antes, esa es otra. Los horarios de cena españoles son locos. O sea, yo no sé cómo nos hemos dejado meter en este follón, ¿no? Que la gente cena tarde, total. Esto es por criticarnos todos un poco. Pero es que estamos en esas, ¿no? Y se levantan después a las 6:30, 7:30, tienen que ir al instituto. O sea, locos. Y esto de verdad que es preocupante, ¿eh? Mucho más, o sea, nos preocupamos por muchas cosas y a veces las más básicas se nos olvidan, y esta es una, ¿no? Bueno, aquí tenéis, hay una correlación directa entre el número de horas dedicadas a las pantallas, la salud mental, la soledad y la sensación de bienestar. Además, la relación es bidireccional. Mientras más horas de pantalla, peor salud mental, mayor sensación de soledad, menor bienestar, y a la vez, mientras más solo, etcétera, más horas paso en la pantalla. Entonces generan una especie de círculo vicioso. Afecta más a las chicas que a los chicos, ¿vale? Hace 15 años, 20 quizá, los profesionales estábamos todos muy preocupados por los juegos violentos. ¿Recordáis?
Estábamos convencidos que íbamos a tener una generación de gente que iba a salir a la calle por el theft auto iba a romper los coches, iba a subir el primer coche que viese y iba a echar a andar, ¿no? No ha pasado. Lo bueno es que no ha pasado. Y se nos escapó las redes sociales, que nos parecieron graciosas. ¿Recordáis cuando salió Facebook? Era algo chulo. Estábamos muy obsesionados con los juegos violentos, pensando que realmente eso iba a ser grave. Lo que ha resultado grave es lo que se nos escapó. ¿Por qué las chicas peor? Porque seguramente las chicas pasan más tiempo en redes sociales que jugando. No digo que jugar sea bueno, pero es menos malo que las redes sociales. Gente que se define el colectivo LGTBIQ peor, estas son las edades más vulnerables, aunque después hay un segundo pico a los 19, etc. Y sabemos que cuando quitamos, se hizo con Facebook, pero se puede hacer con cualquier otra, mejoran todos los parámetros. Incluso, fijaros, mejora la polarización. La polarización. Eso otro día, el año que viene, hacemos una charla de la polarización. La sociedad está tremendamente polarizada, cada vez más. Posiblemente tiene algo que ver con las redes también. Total, que hemos dejado entrar al lobo en casa. Se nos ha ido. No solo los niños están enganchados, todos estamos enganchados. Igual que a la generación de mis padres les parecía normal tomarse 3 copas de vino y un whisky a diario, y no parecía malo, y ahora sabemos que eso es malo, nosotros toleramos un uso del móvil que es pernicioso. O sea, tenemos que tener todos claro esto. ¿Vale? No nos tenemos que hacer harakiri, pero por lo menos tenemos que reconocerlo y decir, oye, estamos todos en esto. Los adolescentes más tienen además este cerebro en desarrollo, pero no son solo ellos, somos todos nosotros. Sabemos que tiene una capacidad adictiva tremenda, sobre todo el scroll continuo, genera todo esto de la dopamina, los fenómenos del FOMO y el FOBLO, ya sabéis, el FOMO es Fear of Missing Out, el miedo de perderme algo, el FOBLO es Fear of Being Left Out, el miedo de que me rechacen o no me incluyan, ¿no? Y hoy hablando en el instituto con los chavales, nos comentaban estas cosas, ¿no? De cómo existen estos miedos, cómo les generan angustia, etc. Y había una chica que dijo algo súper interesante, que dijo, esto lo tengo que decir yo esta tarde, y ya se me ha olvidado, a ver si se me acuerda. Eso es lo que pasa con el ibuprofeno, no sé, o con la fiebre o algo, ¿vale? Y otra cosa que está llamando cada vez más la atención, utilizan el móvil como regulación emocional. Nosotros también. De manera que, si regañáis a uno de vuestros hijos adolescentes, casi lo primero que dice es, ¡ay, déjame! ¿Y qué hace después? Coger el móvil. ¿Vale? Es un regulador, no un regulador sano. ¿Vale? Porque es una forma de escaparme un poco, ¿no? De evitar. Me meto en el móvil y a medida que me siento mal, lo utilizo más. O sea, estamos viendo claramente esta conexión de estado emocional y uso del móvil, ¿no? Total, tenemos eso, tenemos que provocar distanciamiento social. Los contenidos, tenemos un problema con los contenidos, esto que decíamos, la polarización, porque el contenido no es cualquiera. Ventajas de los móviles, hay muchísimas, hay una cantidad de información tremenda. ¿Realmente la utilizan? No. Lo que vemos es que cada vez se estrecha más la información. Mi hija, la de 16 años, se leyó 11 libros en un verano. Me siento súper orgulloso, lo digo una y otra vez. ¿Qué verano se leyó 11 libros? El verano de los 14 años, que hice un contrato con ella, que para conseguir el móvil tenía que leerse 11 libros. Se los leyó en 2 meses y medio. Terminó de leérselo y me dijo, papi, qué bien, me encanta, he disfrutado un montón de la lectura, voy a seguir leyendo siempre. Tiene 16. De los 14 a los 16 no ha llegado a 11 libros. O sea, lo que se leyó en aquellos 2 meses y medio está por encima de lo que ha leído después. Y ella tenía intención, pero el móvil es demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Se lo come absolutamente todo, ¿no? Y, por supuesto, el porno. No os voy a angustiar con el porno, pero el porno ha hecho su gran entrada en la vida de nuestros hijos a través de los móviles. Sabéis que la media de edad de visionado del porno, dependiendo de las ciudades, varía entre 10 y 12 años. Cuando digo porno, a veces, la gente que tenemos una cierta edad pensamos en el Interview. Los que erais un poquito peores en el Playboy o en el Penthouse. Pero eso al final eran mujeres desnudas. No tiene nada que ver con el porno actual. Nada que ver. El porno actual es una barbaridad absoluta, ¿no? Y sabemos que 6 de cada 10 niños, la primera vez que ven porno, lo ven sin su consentimiento. O sea, o bien les salta en el móvil o en la tablet por algo, o bien alguien se lo enseña. Total, hemos dejado entrar al enemigo en casa, ¿no? Bueno, no pasa nada. Fijaros aquí niños bebiendo cerveza. Está muy bien. Caramentos de mentol y cocaína, ¿vale? Aquí hay jarabes de heroína.
de Bayern. Está bien, no pasa nada. Quiero decir, hemos hecho esta barbaridad antes y más o menos nos hemos recuperado, pero la hemos vuelto a hacer. Hemos dejado entrar una sustancia muy adictiva sin darnos cuenta. Y toca echar para atrás. Toca echar para atrás. Yo estoy convencido que aquí a 10 años habrá una regulación mucho más estricta. Australia empieza el año que viene prohibiendo a las redes sociales que dejen a niños entrar. Y es por donde tenemos que ir, porque es que ya no es cuestionable, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, este hombre tenía la culpa de todo, pero también el que nos va a sacar el hoyo, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, sabéis que él desarrolló la teoría del apego. La teoría del apego nos abrió los ojos hacia algo que es muy importante, ¿no? La idea de que la afectividad es central. Lo es con los niños y lo es con los adolescentes. Tenemos que seguir manteniendo esa afectividad, aunque sea distinta. Yo siempre digo que los padres de los adolescentes nos tenemos casi como que confundir con las cortinas, ¿no? Tú tienes que llegar un momento en que desaparezcas, te confundas con el fondo, pero estar ahí. Tenemos que asumir que la relación va a cambiar. Si tuvisteis relaciones súper especiales con vuestros niños y vuestras niñas, ojalá, fenomenal, eso que os lleváis, pero eso no iba a durar, ¿vale? Lo sentimos. Si tuvisteis infancias más o menos desagradables, todos tuvimos infancias desagradables, no sintáis señalados, pero bueno, como tuvimos infancias desagradables, tendíamos a idealizar cuál sería nuestra relación con nuestros hijos. En la mayoría de los casos nos veíamos siendo muy distintos de nuestros padres, ¿no? Y lo fuimos, convencidos de que nuestros hijos se relacionarían como nosotros nos hubiésemos relacionado, pensábamos, con un padre tan guay como yo, ¿no? ¿Quién pensó esto? Casi todos, no nos engañemos, todos pensamos esto. Y descubrimos que Robert Trivers tenía razón. Por más que des, los niños siempre van a pedir más. Es la norma, tiene que funcionar así, no puede ser de otra forma. Pero no podemos olvidar eso, no es que eso esté mal, simplemente que quizás no sea la película completa, ¿no? O, parafraseando a un psiquiatra, en este caso, Aaron Beck, con el amor no basta. ¿Vale? No es que el amor no sea suficiente, hay que dar todo el amor posible, pero esperar que el amor y que yo sea un padre muy guay va a hacer que el niño funcione fenomenal, esto no va a pasar, por definición, no va a ocurrir. ¿Vale? Estos son los estilos de apego, me los salto. Entonces, si no va a funcionar, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a recurrir a otra teoría de la psicología, la teoría de los estilos parentales de esta señora de Diana Baumrind, también muchísima gente antes, muchísima gente después, pero esta es la figura más importante. Si la teoría del apego habla más o menos del amor, no solo, acordaros, porque el apego enfatiza mucho la autonomía, la capacidad de dar autonomía a los niños, y eso se nos olvida mucho, ¿vale? Pero bueno, digamos que la teoría del apego se enfoca sobre todo en lo afectivo y lo amoroso. La teoría de Baumrind se enfoca en el poder, ¿vale? Y la idea es muy simple. En las relaciones humanas siempre hay poder de por medio, y no ser conscientes de que hay poder es un grave problema. Entonces, en las relaciones con nuestros hijos está también el poder. Y tenemos que pensar cómo estamos ejerciendo ese poder. Cuando yo digo esto, la gente se inquieta a veces, ¿no? Y dice, ¿cómo que poder con mi hijo? Tiene que haber poder. Si yo no hubiese ejercitado el poder, si mi hija hubiesen podido elegir qué comían, a qué hora se acostaban y qué hacían, lo sabemos. Hubiesen cenado gusanitos con Coca-Cola a las 2 de la mañana, viendo a poco yo qué sé, o a Disney, o lo que sea que estuviesen viendo, y no hubiesen ido al colegio al día siguiente. Se acostaron a su hora, cenaron verdura y bebieron agua porque tanto su madre como yo ejercíamos el poder. Así de simple, ¿no? Entonces ya lo que dice es, pensemos en cómo ejercemos el poder. Y lo que hizo es investigar más o menos los estilos parentales, que son la forma en la que nosotros hacemos cumplir las normas, porque los padres tenemos dos grandes funciones. La función afectiva y la función normativa. O sea, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, que corregirlo. Y esta función es compleja. Porque realmente nosotros tenemos que adaptar a los niños a una sociedad, pero ¿dónde llegamos y dónde nos pasamos? Y además no paramos de ver, si miramos hacia atrás, lo que vemos es que se ha sido muy rígido siempre con esto, ¿no? Entonces tendemos a tener dificultades con este parámetro. Básicamente ella nos decía que hay 4 grandes estilos. Bueno, el rechazante lo planteó una discípula suya, pero bueno, se parece curiosamente mucho a la teoría del apego, en el que habla de estos 4 estilos. Y como, por supuesto, ¿dónde está? El democrático es el mejor. El democrático es el estilo que no renuncia a poner normas, simplemente las hace con más suavidad, con más tranquilidad, pero las pone. Porque los niños necesitan orden. Y muchas veces los niños no son capaces de darse el orden, y el orden se lo tiene que dar un adulto, ¿vale? Y el orden se da a través de ahí, a través de poner normas.
ese ponerte normas te hace frustrarte y ese manejo de la frustración es el comienzo del autocontrol, el comienzo de la autorregulación, ¿vale? Los niños pequeños, no sé si sabéis, no se autorregulan, solo se corregulan. Necesitan un adulto que los regule. Con el tiempo van aprendiendo a autorregularse de muchas maneras, pero una de las maneras es el momento en el que el mundo me frustra y yo tengo que manejar esa frustración. O sea, frustrar a los hijos es bueno, ¿vale? Lanzaros a frustrar a vuestros hijos. Lo siento, los más jóvenes. Cuando os pidan algo, no se lo deis. No, pero no hagáis pelea de pareja, que hay gente mirándose y diciendo, yo te lo decía. No vayamos a tener problemas ahora en la casa. Pero bueno, frustrar a los niños cuando tienen que ser frustrados no es mala idea, ¿no? Es algo que les va a ayudar a ir regulándose cada vez más. Y a partir de ahí lo que más va a ayudar a un adolescente es que haya un adulto. ¿Qué ocurre? Que ya lo hemos visto antes, no hay muchos, ¿no? Entre adultos emergentes, estamos todos adultos emergentes como mucho, ¿no? ¿Quién se siente adulto? Muy bien. ¿Quién no es adulto todo el rato? ¿Quién es adulto todo el rato? Muy bien, muy bien. Ahí tenemos ahí una gran adulta, te vamos a llamar gran adulta. ¿Quién es adulto todo el rato con sus niños? ¿Con tus niños hay veces que no eres adulta? ¿Que sí eres adulta siempre? Yo no. Yo pillo unos rebotes a veces. Ese momento rebote es un momento no muy adulto, diríamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que hay que ser para ser adulto? Me lo dijo Fanny ayer, Fanny, mi compañera. Lo primero que hay que ser para ser adulto es dejar de ser hijo, me dijiste. Me pareció súper buena esa idea. Las personas que están enredadas en sus propias historias familiares normalmente no son muy adultas para su hijo. O sea, resolver las propias historias familiares, resolver la historia de vida, resolver los propios traumas, ¿vale? Para poder ver a los hijos, ¿no? Si no, no ve a los hijos. Tu hijo es exactamente igual que mi puñetero padre. No es exactamente igual. Han pasado 75 años. No es exactamente igual, es un problema tuyo, ¿no? ¿Vale? A partir de ahí, ¿cuál es? Ojo, no todos, o sea, es imposible ser adulto todo el rato, no angustiéis. Entonces este es un listado del adulto perfecto. La persona que más se ha acercado hasta ahora era Nelson Mandela y ahora posiblemente tú, ¿vale? La persona yo creo que más adulta sí que podemos ver, ¿no? Algunos rasgos, básicamente, ahí tenéis un montón. El adulto es el que es capaz de comportarse con un estado adulto hacia el mundo y hacia sí mismo. Es capaz de calmarse, calmar a los demás, es capaz de ayudar, dejarse ayudar, es capaz de tener en cuenta sus necesidades, pero a la vez ser empático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es fundamental la autorregulación, haber aprendido a autorregularte. Sabemos que si no logras autorregularte, todo lo demás sigue. Y a partir de ahí los 4 autos famosos, ¿no? El autoconocimiento. Entonces, estos son una serie de pasos que nos pueden ir llevando progresivamente a ese desarrollo de ese estado adulto, que es el que nos va a permitir relacionarnos con nuestros hijos adolescentes, porque los niños adolescentes son muy retadores, te colocan en situaciones difíciles en las que si tú no estás del todo bien plantado, no vas a funcionar. A partir de ahí, John Bowlby otra vez, el conflicto debe entenderse como la norma y no como la excepción. Esta frase nuevamente me parece muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de parejas, decimos las parejas que funcionan bien no se distinguen de las que funcionan mal porque unas tengan conflicto y otras no. La diferencia es que las parejas que funcionan bien resuelven constructivamente los conflictos, no tienen conflictos destructivos o muy pocos. Pero el conflicto es básico en cualquier relación humana. De hecho, una parte grande de la educación emocional tiene que ver con aprender a movernos en los conflictos y convertir los conflictos destructivos en conflictos constructivos. Con vuestro hijo adolescente es exactamente igual. ¿Cuántos conflictos constructivos tenemos con los adolescentes? ¿Quién tiene conflictos constructivos con su adolescente? Algunos, ¿no? Tú mucho, porque te has levantado rápido la mano. Muy bien, muy bien. La mayoría tenemos algunos constructivillos, algunos destructivillos, ¿no? ¿No os sentís mal después de regañar a los niños y estas cosas? ¿Sí? Todos, ¿no? Fatal. Sí, es que no ha hecho mucho daño Bowlby, os lo digo, ¿eh? Travers, os lo ha dicho, la capacidad de los progenitores superada siempre por las crías de demandar. No está entrecomillada porque no es exactamente así, pero no la he encontrado hoy y no me fiaba de ChatGPT. Pero dice más o menos esta idea, ¿no? Que la hemos hablado. Y Peter Coleman, hay que aprovechar el potencial constructivo. No vamos a hacer un taller de cómo hacer
los conflictos destructivos y constructivos, pero algunas ideas. Clave primero, que nosotros no nos desregulemos. Cada vez que os desreguláis, vuestro conflicto o debate o charla acaba siendo destructivo. O sea, una de las primeras cosas que podéis hacer mejores para relacionarnos de forma sana es aprender a regularnos. Y si yo veo que no logro regularme en la relación con mi hijo adolescente, primero tengo que dedicarme a eso. Porque en el momento que yo me desregulo, y desregularse no hay que desregularse mucho, a partir de aproximadamente 108 pulsaciones por minuto, sabemos que las estructuras corticales empiezan a inhibirse, ¿vale? O sea que a medida que suben las pulsaciones, literalmente nos volvemos más tontos. Y mientras más suben, más tontos nos volvemos. Hay gente que está todo el rato enfadada. ¿Los conocéis? Tontos perdidos, no se habéis dado cuenta. Y a lo mejor son catedráticos cuando no están enfadados. Porque cuando están enfadados son absolutamente tontos. Entonces, esa es una buena idea que nos tenemos que recordar. Damos nuestra peor versión cuando nos enfadamos. Decimos las cosas que no queremos decir. Incluso percibimos las cosas de otra manera y 2 horas después decimos, hay que ver, ¿no? Que estaba reaccionando como si mi hija fuese la peor hija del mundo y lo que ha pasado es que he sacado un 4 en filosofía, que no es que esté yo feliz de ello, pero no es la peor hija del mundo. Y en ese momento parece que te ha matado o que tú la vas a matar, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Podemos ir un poquito más allá e intentar ver, cuando nos desregulamos aparece lo que llamamos una emoción dura, generalmente enfado. Debajo del enfado hay una emoción blanda siempre. Intentar ver qué hay. Estoy enfadada, pero realmente, ¿qué me ocurre cuando esta niña saca un 4? ¿Qué se está moviendo ahí? Si conectáis con la emoción blanda, vais a poder empezar a regularos. Si no, hay un montón de psicólogos. Podéis buscarlo. Hay muchísimos. Ahora, por falta de psicólogos no va a ser. Entonces, ¿vale? Bueno, y todo esto, ¿no? Escuchar, expresar, insisto, podríamos estar un rato hablando de esto. Hay que aprender a escuchar, no sabemos escuchar, los padres tampoco sabemos escuchar. Podéis ejercitaros. Escuchar consiste en que yo escucho a la persona que me está hablando. 1, no interrumpo. ¿Quién escucha sin interrumpir? Sí, me gustaría verlo. ¿No tienes niños? Entonces sí, perdón. Si no tienes niños es posible. ¿Vale? Escuchar sin interrumpir. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple, tengo que prestar atención a lo que me están diciendo. ¿Cómo lo hago? Espero a que la persona termine de hablar y lo primero que yo voy a hacer es resumirle lo que me acaba de decir. Y hasta que no me diga que sí, que eso es lo que quería decir, no le voy a plantear lo que yo quería decir. Este es un recurso bastante simple que lo podéis hacer cuando no tenéis muchas pulsaciones. Ya sabéis, a un nivel bajo de pulsaciones, pero es muy buen ejercicio, ¿vale? Si ya queréis ir por nota y no queréis ir al psicólogo, podéis escuchar la emoción dura y la blanda. Esa ya es de nota. O sea, está enfadado, pero por debajo, ¿qué está pasando? O sea, el contenido y la emoción. Pero eso ya digo, eso por nota. Empezar escuchando lo que os dicen y ver si sois capaces de resumirlo a la vuelta, ¿vale? Y a partir de ahí podemos también enseñar a cómo expresar. Y hay veces, con los hijos adolescentes, en que hay que hablar muy poco. Y lo decimos los psicólogos, quiero decir, hay veces que hay que decir no, y se acabó. Las menos veces, porque queremos un estilo democrático, porque son seres humanos, porque tienen sus derechos, pero a veces a los padres se nos olvida. Hay veces que es no en algunos temas y tiene que serlo, y a veces sin demasiada explicación. Bueno, todo esto son cosas que podéis hacer. Intentar ver al niño. Intentar tomaros un tiempo para acordaros de lo que el niño hace, no hace, recordar los momentos buenos, porque si no llega un momento en que estamos tan focalizados en lo negativo que no vemos más allá, ¿no? Acostumbraros a valorar cada vez que son autónomos y originales. Por ejemplo, se han llenado las manos de pintura y han pintado la cocina. Eso tenéis que valorar la autonomía. Y la origen, qué bien, parece un Picasso. No, tanto no, ahí le dais un guantazo, no pasa nada. Pero en otros momentos sí podéis, lo del guantazo es broma, ¿eh? Yo a veces lo digo y la gente dice, no, ¿será verdad? No, esa parte es broma. Valorarlos pública y privadamente, no minusvalorarlos ni a ellos, no compararlos. Por favor, no compararlos ni con hermanos, ni con antiguos amigos, nada. Valorar a sus amigos, no recordar a los antiguos. ¿Y María? ¿Esta María cómo es? Ay, con lo linda que eran tus amigas del colegio. Tenían 8 años y estas tienen 16. Por eso te parecen más lindas. Nos parecen más lindos los niños de 8 que los de 16. Pero eso es una manera de minusvalorar
las amistades actuales. Acordaros, el grupo de iguales es lo más importante para los adolescentes. ¿Vale? Estar presentes de otra manera, tener conversaciones intrascendentes, hablar de cosas que no tengan que ver con normas, etc. Llega un momento en que solo hablamos con nuestros hijos adolescentes de qué pueden, qué no pueden, de prohibirles. Y hay que tener otro tipo de conversaciones. Normalmente hay que intentar que sean ellos los que inicien las conversaciones. ¿Vale? Porque sabéis que si abordáis mucho al adolescente, el adolescente funciona por normas jerárquicas, entonces el que viene detrás es inferior. Entonces, si intentáis ir detrás de los niños, habéis visto que se repliegan, ¿no? Se esconden en su guarida. Pero si los dejáis, de repente un día te empiezan a contar. ¿No ha pasado esto? Que llegan de repente y te dicen, pues el otro día María me empezó a contar. Y tú ahí, si puedes, suelta todo lo que estés haciendo y ponte a escuchar, porque eso va a ocurrir una vez cada 7 días, ¿no? ¿Vale? Estar presentes de esa otra manera, no desaparecer, pero nuestro rol ha cambiado, ya no podemos estar intrusivamente cuidándolos, tenemos que darles autonomía, pero tenemos que estar para cuando les haga falta, ¿no? Elegir bien las batallas, quiero decir, no podemos estar todo el día guerreando, elegir bien las cosas que realmente son importantes y mira, esto es no. Y lo demás, cierro la puerta de la habitación y no la miro, tú mismo, tú duermes en esa pocilga, me dura 4 días, al 5.º voy y la arreglo, pero bueno, 4 días más o menos, si no podéis estar, ir al psicólogo en trastorno obsesivo, ¿vale? No es broma, no es broma. España sabéis que es el país donde las mujeres por media limpian más de toda Europa, no sé si lo sabíais, ¿vale? Hasta 3 horas más que el resto, o sea, hay que aprender de las noruegas y las suecas que van por delante. Y digo mujeres porque ese dato es especialmente llamativo en mujeres, no hay tanta diferencia en hombres, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa para plantearnos, estamos todo el rato limpiando, ¿no? Y cuando todo falla, por supuesto, buscar ayuda. Bueno, yo creo que con esto os he dado bastante la chapa, ¿no? Con lo que, no sé si hay tiempo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.